día vamos a dar solución al caso clínico número 19 de la especialidad en infectología de la Universidad Nacional de Colombia. Pero hoy tenemos un paciente masculino de 23 años, natural y procedente de Bogotá, que se dedica al transporte de ropa. Él consulta por tos, fiebre y ahogo con un cuadro clínico de 3 días de evolución de fiebre cuantificada en 39 grados, asociada a disnea, tos con expectoración amarillenta, astenia y adinamia. Tiene como antecedente déficit cognitivo leve y una epilepsia estructural manejada con ácido valproico 500 miligramos cada 12 horas. No refiere consumo de tabaco, ni de alcohol, ni de sustancias psicoactivas. Y en cuanto a vacunación, tiene su esquema de la niñez completo y 2 dosis para SARS-CoV-2, sin recordar la fecha del último año ni la casa comercial. A la revisión por sistema niega pérdida de peso, diaforesis nocturna, no tiene síntomas en piel, no tiene dolor torácico y no tiene síntomas urinarios ni gastrointestinales. Al examen físico de ingreso se encuentra taquicárdico con 103 latidos por minuto, con hipoxemia con 86% al ambiente, con una mucosa oral semihúmeda, un murmullo vesicular disminuido en base derecha con estertores asociados. Se realizan paraclínicos con un hemograma que es normal, azuados normales y unos electrolitos que muestran hiponatremia leve, unos gases arteriales con alcalemia respiratoria. Se hace un panel viral con antígenos para influenza A y B, virus sincitial respiratorio y adenovirus negativos, y un antígeno para SARS-CoV-2 que es también negativo. Se hace una radiografía de tórax en la que se evidencia una opacidad en la base pulmonar derecha, con lo cual se hace un diagnóstico de una neumonía adquirida en la comunidad leve. Se decide inicio de tratamiento con ampicilina sulbactam y se mantiene con vigilancia intrahospitalaria ante el requerimiento de oxígeno suplementario. 48 horas después presenta deterioro clínico dado por desaturación, a pesar de la suplencia de oxígeno por cánula nasal, con taquipnea y taquicardia, y presenta un exantema maculopapular en tórax con algo de prurito asociado. Se da manejo sintomático, se aumenta la suplencia de oxígeno, a pesar de lo cual 7 horas después presenta deterioro, un mayor deterioro clínico con taquipnea, disociación toracoabdominal y saturación de 88% a pesar de venturia 50%. Se considera inminencia de falla ventilatoria, se traslada a reanimación y se realiza intubación orotraqueal con inicio de piperacilina tazobactam, claritromicina, vancomicina y oseltamivir bajo una impresión diagnóstica de un IRAG inusitado. Esta es la radiografía posterior al ingreso a reanimación, en donde vemos opacidades que comprometen los 4 cuadrantes. Se toman hemocultivos que eventualmente salen negativos, cultivo de secreción orotraqueal que también es negativo, y se hace un panel molecular múltiple de neumonía en el que se realiza la identificación de Mycoplasma pneumoniae. Con esto se realiza el cambio del tratamiento antibiótico a ampicilina, sulbactam y claritromicina. Inicialmente el paciente presenta evolución torpeada por SDRA con necesidad de maniobras de reclutamiento alveolar. Sin embargo, posterior a 14 días de tratamiento, el paciente logra salir de la UCI y luego se le da egreso. Teniendo en cuenta este hallazgo, el tema a revisar hoy es Mycoplasma pneumoniae. Mycoplasma pneumoniae es una bacteria de pequeño tamaño, con 1 a 2 micras por 0.1-0.2 micras, que es intracelular. Estas dos cosas hacen que no se puedan identificar mediante microscopía de luz. Las colonias se describen como pequeñas, rara vez pasando las 100 micras de diámetro. Su genoma fue secuenciado por completo inicialmente en 1996, encontrando un genoma de 816.394 pares de bases y 687 genes. Con este genoma limitado, o a este genoma limitado se le atribuye limitación para algunas de las funciones que tienen la mayoría de bacterias, como la capacidad para sintetizar paredes rígidas de peptidoglucano. En lugar de esto tiene un esteroles que le proveen soporte celular para su soporte estructural, perdón, para su membrana celular de 3 capas, pero la ausencia de una pared rígida de peptidoglucanos hace que sean bacterias polimórficas. En cuanto a la historia, hay que retroceder a la década de los años 20 y 30, en donde se empezaron a reportar casos de neumonía típica, de neumonía que tenía cuadros clínicos diferentes, con presentación radiológica también diferente respecto a los que se describían para esa época, sobre todo por neumococo.
En 1938, Howard Rainman realiza el reporte de 11 casos de lo que él describe una forma inusual de traqueobronconeumonía con ronquera, odinofagia, bradicardia relativa y tos seca persistente. Él, para cada uno de los casos, realiza un seguimiento de algunas variables de los signos vitales de los leucocitos. Para cada caso también aporta la radiografía de tórax. Dentro de esta serie de casos, él observa que la fiebre en estos pacientes dura entre 10 a 43 días, con mayores duraciones para los pacientes con compromiso severo, con un promedio que se acercaba a las 3 semanas. Eh, y con esto entonces empiezan pues a aumentar las investigaciones con este microorganismo. Eh, Hacia el inicio de la década de los 40, también digamos motivado por o coincidente con la Segunda Guerra Mundial y con el hecho de que en el ejército estadounidense se estaban presentando varios casos de esta neumonía típica, varios grupos de investigación se proponen identificar el agente causal de estas neumonías atípicas. Uno de estos grupos fue liderado por el doctor Monroe Eaton, que lideraba el Departamento de Investigación de Virus del Departamento de Salud Pública del Estado de California. em, en el que él lo que hace es experimentos con muestras de 78 pacientes de neumonía típica. Él coge el esputo, incluso tejido pulmonar que se tenía de algunos de estos pacientes y realiza la inoculación intranasal a ratas algodoneras. Él hace el experimento con 131 ratas, de las cuales 35 desarrollan neumonía con un periodo de incubación entre 6 a 8 días. Al intentar identificar el agente etiológico, mediante unos filtros que se utilizaban en esa época para intentar el aislamiento de bacterias que tenían unos poros de 300 micras, él no logra identificar ninguna bacteria, con lo que él presume que el agente infeccioso causal debería tener entre 180 y 250 micras y que probablemente correspondía a un virus. Al demostrar entonces la transmisión entre el agente causal entre humanos y las ratas, él realiza la identificación de lo que se conocería como el agente Eaton. Otro de los grupos que se interesó pues en la identificación de este microorganismo fue el dirigido por John Dingle, que él dirigía la Comisión de Enfermedades Respiratorias Agudas. Él hace tres estudios que se conocen como los estudios de Pinehurst, que se desarrollan en Fort Bragg, en el Carolina del Norte. Esta región también se conocía como Pinehurst, por lo cual estos estudios pues reciben este nombre. En octubre de 1943 él hace su primer estudio de transmisión de la neumonía típica primaria, que lo hacen voluntarios humanos sanos pues en esta ciudad, en Fort Bragg. Él demuestra entonces que los lavados faringios y el esputo, perdón, no filtrados, que se recogían tempranamente los pacientes con neumonía típica, causaba este mismo cuadro clínico en 10 de 12 voluntarios sanos con el que él hizo su primer estudio. En el segundo estudio, entonces él lo hace en el verano de 1944. Él coge nuevamente lavados faringios y esputo de pacientes admitidos al hospital de Fort Bragg con neumonía típica, y él hace tres grupos. Un grupo cuyas muestras pues no recibían ningún tratamiento, un segundo grupo al que se le hacía filtrado con esos mismos filtros que mencionábamos en la diapositiva anterior, que tenían poros de hasta de 300 micras, y un tercer grupo en el que las muestras se pasaban 10 minutos por autoclave, con la intención de eliminar cualquier bacteria que pudiera estar. En su segundo experimento, lo que observa es que en los tres grupos se presenta la misma cantidad de casos de neumonía típica, lo cual pues no, digamos, no son los resultados que él esperaba, y al revisar el protocolo se da cuenta que había un manejo, digamos, subóptimo con algunas deficiencias de las muestras. Con esta observación él decide repetir ese experimento con un protocolo mucho más estricto, y él se da cuenta que en el grupo de los pacientes de las muestras expuestos a las muestras pasadas por autoclave, no se presenta ningún caso de neumonía, mientras que en los grupos con muestras filtradas o con muestras sin ningún tipo de tratamiento, el 25% de los pacientes en cada uno de estos grupos presenta la neumonía. Con eso él entonces concluye que que estos filtrados aparentemente libres de bacterias causan la enfermedad. Atribuye esto también a un virus. Él, digamos que no hace estudios para identificar si el mismo agente Eaton es el que causa estos casos positivos de sus estudios, pero esto años después se va a confirmar. Entre la década
los 50 y los inicios de los 60 se desarrollan varias pruebas moleculares, algunas o la mayoría basadas en anticuerpos. eh, em, Hacia principios de los 60 se logra la visualización del micoplasma, que se describe como cuerpos cocobacilares. Esto se hizo en capas mucosas de epitelio bronquial de embriones de pollo, em, que se logran visualizar mediante anticuerpos fluorescentes. Esto se hace pues en cultivos celulares. Luego se logra el aislamiento de esta bacteria en cultivos, digamos, no celulares o pues sin medios celulares. Eh, ya al evaluar morfológicamente pues estas bacterias, em, describen o encuentran colonias que se describen como granulares con un centro hundido con apariencia de huevo frito, que es lo que vemos acá en la imagen. Digamos que tenían una morfología muy similar a otras especies de micoplasma que se habían descrito incluso en otras especies. Por esto entonces se le asigna el nombre o el género de micoplasma y queda con la especie Pneumoniae pues por el cuadro clínico que, que causa. Hacia 1962 se termina aceptando que el agente Eaton es este Mycoplasma pneumoniae, que es el causador de la neumonía atípica primaria. El micoplasma se va a reproducir por fisión binaria y tiene un organelo que destaca en cuanto a la fisiopatología y sus funciones celulares, que es el llamado organelo de anclaje, que es una estructura celular especializada responsable de la citoadherencia de la bacteria y también ayuda en la duplicación. En el proceso de fisión binaria, lo que hace este organelo es que se divide y cada organelo se distribuye en cada polo de la célula y luego se da la segregación de los cromosomas y se hace la distribución del resto de los organelos. Eh, este organelo de anclaje también es clave para la interacción con el huésped porque media la citoadherencia ayudado también de las bacterias P30, P90 y P400. Esto evita que la bacteria sea depurada por el movimiento ciliar y también este organelo de anclaje facilita la motilidad por deslizamiento, también ayudado de las proteínas P1, P30, P41 y P200. Se considera entonces que una vez la bacteria logra la unión efectiva al tejido del huésped, se inicia el proceso patogénico y se describen dentro de los factores de virulencia más importantes el peróxido de hidrógeno y el superóxido, que la bacteria produce mediante el metabolismo del glicerol y que causan o dañan a las células epiteliales y a sus cilios va por el efecto del estrés oxidativo. Digamos, aunado también a este efecto, se describe también la toxina CARTS, que es la toxina del síndrome de dificultad respiratoria adquirida en la comunidad, que es una toxina que tiene ciertas homologías con la toxina pertussis y que se asocia a vacuolización de las células, también a pérdida de los cilios, a un consumo reducido de oxígeno y de utilización de glucosa. Todo esto pues genera una pérdida rápida de los cilios y a esta pérdida rápida o a este compromiso en la estructura del epitelio respiratorio se le atribuye la tos que presentan pues dentro de las manifestaciones clínicas los pacientes que tienen esta infección. Una vez se da la interacción entre las células del epitelio respiratorio y las lipoproteínas de la superficie del micoplasma, se genera una respuesta inmune mediante la interacción con los Toll-like receptors 2 y 4. Eso va a estimular la señalización cruzada con otros toll-like receptors, desencadena y amplifica la producción de quimioquinas, con lo que se promueve el tráfico de linfocitos y de polimorfonucleares, y esto genera inflamación a nivel pulmonar. Mycoplasma pneumoniae también ha mostrado activar e inducir directamente la producción de citoquinas en leucocitos en sangre periférica, en monocitos y en macrófagos. Em, y en esta gráfica vemos un esquema de lo que acabamos de discutir. Acá se ve la interacción entre el micoplasma y los toll-like receptors con las diferentes vías de señalización que activa. Que acá importante destacar que esta activación de estas vías de señalización termina en la activación del inflamasoma, que esto puede terminar en muerte celular mediante la activación de algunas caspasas. Acá vemos también la toxina CARTS que ingresa formando un poro y todo esto va a favorecer la apoptosis de la célula infectada y con el desprendimiento de estas células infectadas se facilita también la diseminación del virus en el epitelio que está afectando. Em, Se considera que se disemina fácilmente por el pequeño tamaño que tiene. Se ha descrito pues la transmisión persona a persona mediante gotas, sobre todo en escenarios de contacto estrecho. Esto se ha descrito sobre todo en campamentos militares, en residencias universitarias y en algunos hogares de cuidado crónico.
También la transmisión se facilita porque algunas personas permanecen infecciosas por periodos de tiempo prolongados una vez resuelven los síntomas, y también hay que tener en cuenta que la inmunidad no es duradera y esto se atribuye a una variación genómica de la proteína P1 o a la infección por diferentes subtipos. Se describen dos subtipos principales, cada uno con variación genómica, entonces esta pues es una de las teorías más aceptadas. Las tasas de infección varían anualmente, pero se han identificado patrones epidémicos de cada 3 a 5 años en los estudios a largo plazo. Los estudios en Estados Unidos sugieren que la mayoría de epidemias se presentan a finales del verano o en otoño, pero pues hay estudios en Japón que lo asocian a otras condiciones ambientales. En adultos eh, se considera que puede causar hasta el 35% de las infecciones. Hay un estudio grande que fue un reporte con la base de datos del Atypical Pathogens Reference Laboratory, que atribuyó el 12% de los casos de neumonía adquirida en la comunidad a Mycoplasma pneumoniae, teniendo en cuenta que que algunos de los estudios que ellos tomaron de las regiones que evaluaron reportaban incidencias de hasta el 30%. Em, los autores entonces calcularon el número estimado de casos de micoplasma por cada 100.000 personas, y encontraron que los sitios más afectados eran Rusia, China, Brasil y México. Acá vemos que Colombia tendría una incidencia de 10 a 13 casos por cada 100.000 personas. Estos ya son datos que encontramos o que nos presentan en las guías colombianas de neumonía, donde vemos que entre el 8 y el 22% de los casos de neumonía adquirida en la comunidad son por micoplasma, haciendo la salvedad que esta penúltima columna hace referencia a pacientes solamente por mayores de 65 años, y acá pacientes con neumonía severa, que sería donde entra el paciente que presentamos en el caso de hoy. Clínicamente se caracteriza por una fase aguda en la que se presenta tos seca que puede progresar a tos húmeda en 3 a 4 días, que se considera como una manifestación de ese compromiso inflamatorio en el árbol traqueobronquial, y luego se da lo que se describe como una neumonía atípica, que pues hoy en día es un término que ya no se usa mucho, no solo lo encuentra referenciado en las guías de tratamiento de Japón. Esta neumonía típica se describe en los artículos como un inicio gradual de faringitis con congestión nasal y de ceros paranasales, en algunos casos con otitis media, y que eventualmente va a generar compromiso del tracto respiratorio inferior con fiebre de bajo grado y opacidades pulmonares bivasales. También se cree que puede haber leucocitosis leve, pero no suele asociarse a leucocitosis por encima de 15.000. En las imágenes podemos encontrar consolidación, engrosamiento broncovascular, atelectasias, opacidades nodulares y opacidades lineales, lo cual lo hace indistinguible del patrón de otras neumonías. Y digamos que el hecho de que haya patrones radiológicos tan variables o alternantes se ha atribuido a que puede haber a que los pacientes que tengan algún antecedente pulmonar pueden tener presentaciones diferentes, a que se infección en pacientes que ya hayan sido infectados por el micoplasma, o a la variedad que puede haber en la respuesta inmune y en la susceptibilidad del huésped. También hay una asociación descrita con tos persistente y con asma. En cuanto a la tos persistente, se ha atribuido a que pueden quedar productos bacterianos o la toxina CARS en la vía respiratoria, incluso después de un tratamiento adecuado, digamos que lesionando continuamente ese epitelio respiratorio o no permitiendo una adecuada regeneración. Y en cuanto al asma, se plantea que la destrucción del epitelio respiratorio facilita la penetración de la mucosa por otros antígenos, digamos, lo que facilita que haya contacto con varios alérgenos y eso genere pues la respuesta alérgica. O otra de las teorías es que en la respuesta inmune a la infección se puede generar una respuesta tipo TH2, pues generando la producción de inmunoglobulina E, y que esto se perpetúe a lo largo del tiempo. También se caracteriza por manifestaciones extrapulmonares que se describen como que son más frecuentes en pacientes inmunocomprometidos. Esas complicaciones pueden incluir complicaciones en sistema nervioso central dadas por encefalitis, meningitis, neuritis óptica, síndrome de Guillain-Barré, entre otras. Y es importante tener en cuenta que los síntomas respiratorios suelen preceder estas presentaciones entre 2 a 14 días, y se le atribuyen o a invasión directa del micoplasma en el parénquima cerebral, o a daño inmunomediado por reactividad cruzada entre antígenos de la bacteria y el cerebro.
También se describen alteraciones dermatológicas que incluyen exantemas vesiculares y maculopapulares eritematosos, y puede tener presentaciones tan severas como el síndrome de Stevens-Johnson. Y también se han descrito compromiso a nivel gastrointestinal, hematológico, musculoesquelético y renal. Para el diagnóstico, entonces, hoy en día tenemos disponibilidad de algunas pruebas rápidas. Esas pruebas rápidas suelen utilizar el método de ensayo de aglutinación por micropartículas, que usa anticuerpos específicos contra Mycoplasma pneumoniae y una plataforma pues con látex, y evalúa la hemaglutinación. Hay, digamos, varias pruebas, ensayos de detección disponibles que en general están disponibles sobre todo en el Pacífico Occidental. Estas pruebas rápidas van a estar dirigidas o están centradas en la detección de antígenos, que son las proteínas ribosomales L7, L12 o la proteína de adhesión P1, o también pueden detectar anticuerpos. Eh, las pruebas que van dirigidas contra antígenos han mostrado mayor utilidad. Se les describe una sensibilidad entre el 60 al 90%, entonces pues tienen una sensibilidad que no es la ideal. Y pues cuando se usan pruebas dirigidas a antígenos son las que podrían tener utilidad en los casos agudos. Digamos que más disponible en la mayoría de partes del mundo también está la serología, que básicamente se hace mediante inmunoensayos enzimáticos. Estos inmunoensayos usan lisados celulares, antígenos que contienen glucolípidos o extractos de proteínas sin antígenos de glucolípidos, y pues evalúan la generación de anticuerpos. En cuanto a la IgG, se considera que hay cero conversión a las 3 a 8 semanas de infección, por lo cual no serviría para los casos agudos, y para la infección aguda se recomienda la detección de IgA o IgM, teniendo en cuenta la limitación que en algunos casos se positiviza hasta 3 semanas después del inicio de los síntomas. Eh, Sin embargo, tienen la ventaja respecto a las pruebas rápidas, que tienen una mayor sensibilidad, pero tienen la limitación de que pueden tener reacciones cruzadas con otras especies de micoplasma, como el Mycoplasma hominis. Tal vez lo que más se usa en nuestro medio son las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. Se usa en nuestro medio sobre todo la PCR, ya sea hisopado nasofaringio, orofaringio o de esputo. Estas pruebas suelen estar dirigidas contra el RNA ribosomal 16S, la proteína de adhesión P1 y los genes del operón de la ATPasa. También hay algunas técnicas que están dirigidas contra la toxina CARTS, que no están pues muy comercialmente muy disponibles, pero que se considera que son más sensibles que las que están dirigidas contra los otros blancos moleculares. En nuestro medio sobre todo tenemos las plataformas múltiples, que se les describe una sensibilidad entre el 93 al 100%. Aquí tenemos el estudio, digamos, inicial con el que se lanzó el FilmArray respiratorio, en el que se le describe una sensibilidad a esta prueba del 95.8% y una especificidad del 99.7%, lo cual pues se ha podido demostrar o reproducir en los estudios posteriores. Para el tratamiento, la primera línea son los macrólidos, ya sea claritromicina 500 miligramos cada 12 horas, que se puede dar por 5 a 14 días. Digamos que la duración no está muy clara en esta infección. No hay estudios, digamos, de tratamientos más cortos dirigidos específicamente o enfocados específicamente en Mycoplasma pneumoniae, y lo que uno encuentra como recomendación en las guías es que la duración del tratamiento debería estar dada por la respuesta clínica del paciente. Con acitromicina se pueden plantear tratamientos más cortos, de 3 días si se dan dosis de 500 miligramos al día, o 5 días si se da una dosis de carga de 500 miligramos en el día 1, seguido de 250 miligramos al día por 4 días. Esta gráfica nos muestra el asa de la peptidiltransferasa del dominio 5 del RNA ribosomal 23S, y acá en los círculos encontramos los principales puntos donde se dan los nucleótidos en los que se dan mutaciones que se asocian a la resistencia a macrólidos. La importancia de esto es que pues, desde inicios de este siglo se ha documentado cada vez más resistencia a los macrólidos. Esta publicación es una revisión sistemática que se hizo con búsqueda en PubMed, Cochrane y Embase, con estudios publicados hasta septiembre del 2021, y en el que los autores buscaban evaluar los patrones globales de infecciones por cepas resistentes a macrólidos, evaluando también tendencias temporales y de los subtipos en cada región.
Los autores lo que encuentran, ellos terminan incluyendo 153 estudios que da un N de 27.400 muestras con estudios de 26 países. Acá vemos entonces que el principal problema se encuentra sobre todo en China y en Japón. Y acá para el caso de Colombia vemos que se reporta una proporción menor al 5% de estos casos por micoplasma resistente a macrólidos. Aquí vemos entonces las características pues, de las muestras en este estudio. Vemos entonces que digamos, el principal foco es el Pacífico Oeste, que es una zona, digamos, una división de las que implementa la OMS y que incluye la zona que limita al norte por China y Mongolia y al sur llega hasta Nueva Zelanda. Acá entonces es donde más se reportan esos casos de resistencia a los macrólidos. Vemos que para la región de las Américas es una proporción del 8.4% respecto a 53% en esta zona problema. Y acá vemos que los variantes tipo, la que más se asocia o la mutación que más se asocia a la resistencia es esta A2063G, seguida por A2064G, pues en una mucho menor proporción. Aquí en estas gráficas se ve cómo hay un aumento en la tendencia global de las infecciones por micoplasma resistente. Vemos acá como la tendencia global muestra, digamos, una prevalencia del 18% en los años 2000, que para el 2010 sube a aproximadamente el 41% y para el 2019 alcanza un 76%. Sin embargo, vemos que todo esto es a expensas nuevamente de la región del Pacífico Occidental, sin cambios, digamos, significativos en el tiempo en la región de las Américas, incluso se ve una tendencia a la disminución. Como limitación de este estudio, sobre todo para nuestra región, vemos que la mayoría de datos son tomados de estudios de esa región del Pacífico Occidental y no de la región de las Américas. Vemos que acá en varios años pues no hubo publicaciones y esto pues limita un poco la extrapolación de estos datos a nuestro país o a nuestra región en nuestro país. Para nuestro escenario o nuestro contexto, perdón, encontré este estudio que fue, digamos, esta publicación hace parte de un estudio más grande hecho en Medellín que buscaba la caracterización de la neumonía adquirida en la comunidad en niños en el área metropolitana de Medellín, que se hizo entre 2011 y 2013. Ese estudio, digamos, general reclutó 525 niños con neumonía adquirida en la comunidad, de los cuales en 73 se identificó el micoplasma, ya sea por pruebas serológicas o por pruebas moleculares. Entonces, esta publicación se basa en esos 73 niños en los que se identificó el micoplasma. Acá como hallazgo interesante, resaltar que entre los subtipos, entre las variantes tipo que circulan al menos en Medellín, hay un gran predominio de la variante tipo 2. Y también como otro de los hallazgos importantes de este estudio, recordar que no se encontraron mutaciones asociadas a resistencia a los macrólidos y que la sensibilidad de la PCR se vio que era mayor cuando se procesaba en muestras de esputo que en hisopado nasofaríngeo, que eso podría ser algo para tener en cuenta cuando la indiquemos en la clínica. El tratamiento para estas cepas resistentes va a ser con doxiciclina, levofloxacina o moxifloxacina a las dosis que ven en la diapositiva, también por 5 a 14 días, dependiendo la evolución clínica del paciente. Probablemente con 5 a 7 días va a ser suficiente para los casos leves. Para terminar, les traigo esta revisión sistemática y metaanálisis en red de la efectividad y seguridad de las tetraciclinas y las quinolonas para el tratamiento del Mycoplasma pneumoniae. Esto se hizo con esta revisión, tomó estudios publicados hasta el 2023 y buscaban evaluar pues, la eficacia sobre todo en términos de tiempo a la efervescencia y tasas de desaparición de la fiebre respecto al inicio del tratamiento. Cuando los autores hacen entonces el metaanálisis inicial, se ve que no hay, digamos, una tendencia que favorezca el uso de quinolonas o de tetraciclinas, ya sea para el tiempo a la efervescencia o para la desaparición de la fiebre a las 24 o a las 48 horas. Sin embargo, cuando los autores hacen el análisis pues el metaanálisis en red, recordando acá que el grosor de las líneas es proporcional al número de los estudios que compara cada tratamiento y el grosor de los nodos, el número de los pacientes, ellos compararon entonces varios medicamentos. Ellos entonces compararon levofloxacina, doxiciclina, perdón, acitromicina, claritromicina y varias fluoroquinolonas que terminan entonces
encontrando los autores. Aquí en estas gráficas vemos a la gráfica de la izquierda son datos de tiempo, la de efervescencia, la de la derecha son datos de resolución de tiempo, la resolución de la tos y en ambas vemos que este medicamento acá que vemos en el centro que está representado por la letra F que representa la aminociclina es el medicamento que mejor digamos rendimiento tiene respecto a estos dos desenlaces. El segundo medicamento el que mejor le fue la moxifloxacina. Eso pues podríamos tenerlo en cuenta cuando estemos escogiendo el tratamiento de nuestros pacientes, si hay resistencia a los macrólidos, que por los datos epidemiológicos pues aparentemente no es algo de lo que nos tengamos que preocupar. Como mensajes para llevar a la casa, recordar que Mycoplasma pneumoniae es un patógeno frecuente como causa de neumonía adquirida en la comunidad. La mayoría de las infecciones que produce son lodes, pero puede ocasionar neumonía severa y asociarse a complicaciones extrapulmonares. El diagnóstico se basa en pruebas serológicas o moleculares y el tratamiento de primera línea son los macrólidos, teniendo en cuenta que viene en aumento la resistencia a este grupo de antibióticos a nivel mundial. Muchas gracias.